Muy buenas, hoy vamos a hablar de las trochanteritis, que son una de las patologías que saca más a los deportistas y a los corredores, por ejemplo, de su actividad física. Para los que no saben, o para los que les suena simplemente el nombre, la trochanteritis es la inflamación de la inserción de todos los músculos pelvitrocanterios que se da a la altura del trocánter mayor. El trocánter mayor es un accidente óseo que corresponde al cambio de dirección entre el cuerpo y el cuello quirúrgico del fémur. Y entonces tenemos una articulación fémoroacetabular, o sea, el acetábulo, que sería el espacio donde se encaja la cabeza del fémur. ¿Y por qué es importante poder trabajar para disminuir los síntomas, por lo menos, de esta patología? Porque todos los músculos que sostienen la pelvis y la traccionan, sosteniéndola obviamente, a este accidente óseo que mencionamos, van a hacer que la pelvis se estabilice, por ejemplo, en la marcha, en la carrera, en los saltos a una pierna, o que la pelvis se estabilice cuando estamos realizando una sentadilla o un peso muerto. Siempre que el cuerpo tenga una dolencia, lo que va a producir es un movimiento de compensación. O sea, tenemos la inflamación propiamente, que me va a dar en el cuerpo una señal, obviamente que va hacia arriba de la cabeza de forma inconsciente, que me va a dar una señal de que hay algo que está inflamado, que no puede soportar esfuerzos, y entonces el cuerpo va a tratar de sacarle carga a ese lado. Y lo que va a producir mayormente son compensaciones en movimientos, pero también en la cantidad de fijación y movimiento que le dan las otras articulaciones. Por ejemplo, la articulación sacroilíaca es una que suele compensar, a veces cambiando la posición del ilíaco para que esa saliencia ósea no perciba tanta cantidad de tensión, o por lo menos intentar que no lo haga. Otra cosa que suele suceder es que los espacios intervertebrales empiezan a sufrir pequeños cambios, porque la columna, al entender que no puede tirarle peso acá, va a tratar de inclinarse o rotarse o lateralizarse para, como ya les dije, producir menos cantidad de carga sobre este lado. Obviamente no lo va a poder hacer porque somos seres que caminamos sobre dos piernas, entonces eventualmente, es algo que ustedes vayan saltando, siempre vamos a poner todo el peso del cuerpo sobre un lado y luego sobre la otra pierna. Algunas cosas que pueden ver entonces a partir de esto es que empiezan a inclinarse, ¿sí? A veces hacia el lado de la pierna dolorida, a veces hacia el otro, depende qué zona de la columna, porque más arriba puede haber compensaciones también, depende qué zona de la columna sea la que está compensando o qué zona de la pelvis sea la que está compensando, ustedes van a tener una posición antiálgica, o sea, una posición que busca no tener dolor o no percibir dolor de esa zona lesionada, a la vez busca sacarle carga a esa zona lesionada. Entonces empiezan a tener este desbalance en las posturas. También puede ir el desbalance hacia abajo, de manera que, por ejemplo, la pisada empieza a alinearse hacia adentro o el tobillo empieza a caer hacia adentro y llevar más hacia afuera, digamos, el cuerpo, la pierna en general. Pero esos son todos detalles que en realidad tenemos que evaluar en uno a uno, porque todas las personas pueden hacer compensaciones diferentes. Lo que sucede con estas patologías, más allá del cambio de postura, es que vamos a tener una modificación en la cantidad de tensión que van a ejercer los músculos. Por lo mismo que dijimos recién, como tenemos una inflamación en este nivel, esa inflamación me va a producir una inhibición de la tensión muscular, o sea, la cantidad de fuerza que pueden producir mis músculos, en principio pelvitrocanterios. Hay algunos más profundos, como el glúteo medio, que se encarga de sostener la pierna con mayor predominancia de un lado, perdón, sostener la pierna no, de sostener la pelvis alineada con más predominancia de un lado. Están los otros glúteos menor y mayor que van a asistir, y también hay otros pequeños músculos que nacen aproximadamente de la cara lateral del sacro y también van a tener dirección hacia el trocánter, por ejemplo los géminos, y así otra musculatura también profunda de la pelvis, en la cual no vale entrar en detalle. Vamos a tener también a nivel distal, es que, por ejemplo, los isquiotibiales, que van a tener esta dirección, ¿sí? Y hacia abajo del otro lado, porque tenemos de ambos lados, vamos a tener esta dirección, que se insertan, como su nombre lo dice, en la zona del isquión, y luego van hacia abajo, son isquiotibiales, o sea, van a insertarse en las tibias, van a ser extensores de cadera y flexores de rodilla. Lo que van a hacer es empezar a tomar más acción
cuando la masa muscular glútea no funcione bien. Y asimismo vamos a ir enganchando otras cadenas que dentro de lo que se llama la cadena de lesión van a hacer que algunos músculos funcionen por demás que no deberían estar trabajando. Por ejemplo, mencionamos que los isquiotibiales se insertan en los gemelos, también los gemelos que se insertan por arriba de los cóndilos en los fémures y bajan hacia el talón, también van a tomar más predominancia de acción de la cadena posterior, porque obviamente el tono de la cadena muscular va a suplir lo que la masa muscular lo que la masa muscular glútea no puede hacer. Además de esto, si tomamos una vista lateral, vamos a tener también algunos otros músculos que accionan para que esto siga funcionando sin que el sujeto tenga que dejar de realizar esfuerzos. Si miran de este lado, dibujé una vista lateral de la pelvis, donde vamos a tener entonces las inserciones de todos los músculos pelvitrocanterios que van aproximadamente desde la línea media del sacro y desde el ilíaco hacia el trocánter, y fíjense que van a tener esta dirección. Este sería aproximadamente la zona del tensor de la fascia lata, ¿no? Y acá tendríamos los glúteos más profundos, más superficiales, y todos estos van a confluir, entonces por eso dijimos van a ser extensores de cadera, van a llevar la pierna hacia atrás, y cuando estos no funcionen, obviamente los isquiotibiales, que van del isquión a la tibia, van a tener que aumentar su tono. Y otro grupo muscular que va a tener que aumentar su tono va a ser la zona de los paravertebrales, porque todo el cuerpo va a tratar de compensar en extensión la calidad y la cantidad de fuerza que no tiene en esta zona de la pelvis. Entonces, además, esta musculatura, fíjense que está ubicada justo sobre la pelvis, es una musculatura que da balance a la posición de la pelvis para que ésta se mantenga alineada justamente sobre la pisada. Si esto empieza a fallar, vamos a tener otras fuerzas musculares que van a tener que ejercer más esfuerzos. Así como esto entra en un desbalance, ustedes van a empezar a también poder percibir lo que son los dolores en la parte anterior del músculo. ¿Por qué? Justamente porque esta zona y esta zona, cuando entran en déficit, pueden dar dolor irradiado. Hay algo que se llaman dermatomas, que son zonas que corresponden a los niveles vertebrales que me van a dar sensibilidad hacia abajo, hacia adelante, porque toda la inervación, como ustedes saben, sale de estos niveles. Entonces, esa musculatura, cuando empieza a haber cambios de posición, cuando empieza a haber cambios de líneas de fuerza, también esa musculatura puede empezar a forzarse, como ya describimos, y va a empezar a dar síntomas en otras zonas. Ni hablar que la inervación que sale de ahí puede empezar a hacer que ustedes tengan, por ejemplo, inflamaciones rotulianas, porque al no funcionar la pelvis, al no funcionar la masa muscular glútea, ustedes van a cargar el peso tal vez más hacia adelante, o van a desplazar el peso más hacia adelante. Entonces el tendón rotuliano y cuadricipital de repente lo van a empezar a sufrir. Otra cosa puede empezar a tener en el músculo psoas ilíaco, que tiene esta dirección, ¿sí? Y también viaja hacia el trocánter. Y el ilíaco, que sale de la fosa ilíaca interna, o sea, esto es adentro de la pelvis y tiene esta dirección y sale ahí, también va a ser flexor. Lo que van a hacer es empezar a tener sobrecargas también de esa musculatura, porque el cuerpo equilibra todo. Entonces, todo lo que aparezca por exceso o déficit en la parte posterior también puede manifestarse por exceso o déficit en la parte anterior del cuerpo. Y así también con los cambios de posición y de funciones van a empezar a aparecer dolores o tensiones en los aductores más cercanas a las rodillas, más cercanas a las tibias, en la planta de los pies correspondientes a la fascia plantar, que es la continuación de la cadena posterior, e incluso hacia arriba. El problema general de todo esto, ¿cuál va a ser? Que ustedes van a ver una persona que tiene una marcha que no es equilibrada, que tiende a desplazar la pisada hacia adentro o tiende a inclinarse más sobre el lado de la pierna sana, y eso va a producir entonces cambio de posiciones en la columna, en la posición de la pelvis, en las funciones de la pelvis, y esto va a arrastrar, que empezó tal vez como una simple trocanteritis, va a arrastrar y va a desarrollar otras patologías. ¿Cómo vamos a actuar sobre esto? Lo principal es tratar de sacarle un poco de peso a esta inserción, pero a la vez devolverle a esa musculatura la funcionalidad que perdió. Si nosotros le devolvemos a esta musculatura la funcionalidad que perdió, obviamente vamos a estar poniendo un poco de presión sobre esto, pero tenemos que seleccionar ejercicios que nos permitan darle fuerza a la masa muscular glútea, estabilidad a la pelvis, sin que haya
tanta carga sobre ese punto de inserción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pensar ejercicios que me hagan trabajar la pelvis, pero pensemos en que la pierna, que es una palanca larga, cuando yo le pido, por ejemplo, en una elevación lateral de pierna, a mi cuerpo que levante esta palanca larga, la cantidad de tensión sobre ese punto inflamado va a ser enorme. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, cortar la palanca. Como si fuera una elevación lateral, por darles el ejemplo más simple, con la rodilla flexionada. O utilizar una asistencia, como puede ser una banda elástica en un rack, que me ayude a elevar la pierna. Esto por darles el ejemplo más directo del primer ejemplo que acabo de dar, que es la elevación lateral de la pierna. Pero en realidad ustedes pueden trabajar boca arriba. De esa forma van a hacer dos cosas en principio. Una es trabajar la zona media. Porque recuerden que la zona media me va a sostener la estabilidad de la pelvis en la zona anterior y va a evitar, obviamente, que mi pelvis se vaya hacia adelante en una anteversión excesiva, que es parte de lo que va a suceder cuando esta musculatura empieza a tener un tono mucho más elevado y mayor función, porque como ya dijimos, esta zona deja de funcionar. Y además va a evitar, de los dos lados, ¿no? Como si esta fuera la pelvis, de los dos lados me va a evitar que yo tenga una caída lateral excesiva del tronco o que tenga una pérdida de estabilidad en la zona del centro, de manera que va a tener que hacer la columna muchos más movimientos compensatorios. Entonces voy a tomar dos trabajos, lo que es la estabilidad de la zona media y lo que es los movimientos de extensión, como por ejemplo los puentes de cadera, acostado boca arriba. Otra cosa que también voy a hacer es trabajar los músculos flexores de cadera. Recuerden que estos iban a tener un tono modificado por la misma acción de la inflamación de la trocanteritis. Entonces yo lo que voy a hacer es tratar de activarlos, por ejemplo, con movimientos de flexión de rodillas, enganchando una bandita elástica a la pierna contralateral y haciendo el esfuerzo de traer la pierna hacia mí. Por ejemplo, haciendo simplemente los movimientos de elevación de pierna con una kettlebell enganchada en el antepié, ¿sí? Engancho acá la kettlebell, está colgando y cuando yo quiero levantar estoy trabajando esta musculatura flexora que entonces me va a mejorar el tono, porque todo lo que yo haga a nivel consciente va a mejorar el control motor de mi cuerpo sobre la zona cercana a la lesión. Y después voy a tener que hacer dos cosas con la zona específica de la lesión. Una es trabajar con una liberación miofascial buscando algunas zonas de fibras que ustedes van a encontrar que parecía que la fibra está engrosada, ¿sí? Parecía que la fibra está excesivamente tónica y entonces en parte esas fibras van a hacer que yo tenga muchísima presión todo el tiempo acá, porque eso no se inhibe solo. Entonces lo que yo voy a hacer es trabajarlo con liberación miofascial, o si tienen algún kinesiólogo que les haga punción seca, pueden trabajarlo con punción seca directamente ahí, trabajarlo con liberación miofascial también, o con punción seca además, para liberar otros puntos que pueden ser zonas de fijación, donde esa tensión de fijación, a veces esta lesión se produce por repeticiones excesivas de esfuerzos, de saltos, de carreras, empieza a darme una tensión excesiva sobre esta fijación de los músculos al trocánter mayor, y entonces esto me va a sostener la inflamación aunque yo no esté haciendo un esfuerzo, porque la musculatura no se inhibe por sí sola si yo me acuesto, simplemente deja de funcionar porque yo quiero, pero sigue manteniendo un tono elevado. Si no saben lo que son las fijaciones musculares, pueden entrar y ver la clase sobre puntos gatillo que les dejé también en el canal. Así que trabajar con liberación miofascial todas las bandas tensas musculares que yo encuentre y además repasar los otros músculos, por ejemplo isquiotibiales, por ejemplo las zonas laterales de la columna donde van a hacer la liberación miofascial ingresando de lateral y oblicuo a la columna. También van a ver videos de liberación miofascial lumbar en otras partes del canal. Entonces, con la liberación de los excesos de tono que va a traer como consecuencia esta patología, que se produce un descontrol general del tono, más la activación de los grupos musculares, de los glúteos, de los flexores de cadera, más la acción de los músculos abdominales, ustedes van a poder empezar a sacarle tanta predominancia de acción y tanta presión a la zona que recibe la tensión de estos músculos pélvicos y van a poder empezar a hacer funcionar un poco mejor todo el resto. Obviamente, como es una zona superficial, pueden aplicarse hielo. Obviamente las elongaciones en muchos casos le van a sacar tensión porque van a estar elongando esta musculatura que está hipertónica, pero en otros les va a dar más dolor. Así que yo les diría que lo que son elongaciones lo prueben. Si en el caso de ustedes o de sus pacientes o de sus alumnos les da resultado una elongación, pueden trabajar la elongación.
pero no dejen de hacer el resto, o sea, no dejen de buscar los puntos para hacer la liberación miofascial en glúteos, no dejen de buscar la liberación miofascial en la zona posterior, en los cuadrados lumbares, por ejemplo, que suele muchas veces traer problemas a esta zona cuando hay un exceso de tono en tus cuadrados lumbares. Vas a tener fijaciones laterales al lado de la columna musculares que van a dar síntomas hacia abajo, ¿sí? Por el mismo dolor reflejo que hablamos de estos dermatomas, también hay miotomas, ¿sí? O sea, dolores musculares que se reflejan hacia abajo, como pasó el otro día con una paciente. Y entonces, trabajando en zonas periféricas a lo que es la lesión en sí misma que está diagnosticada o la que se ve en el estudio, ustedes van a sacarle presión y tensión a esa zona que se está haciendo tal vez cargo de muchas funciones a la vez. Entonces, esto que les acabo de mencionar en ese pequeño protocolo de liberaciones miofaciales, activación muscular de algunos grupos periféricos sin poner tanta tensión sobre este punto de recepción de toda la tensión, más las activaciones musculares con ejercicios externos a esta zona, les va a dar una mejora tal vez en las funciones. También todo lo que sean movimientos de dinámica de la zona lumbar, las rotaciones, las elongaciones, las movilizaciones de la zona lumbar les van a sacar presión en esta zona lumbar, va a hacer que sientan menos la carga sobre esa pierna. Así que esos ejercicios sostenidos en el tiempo les puede dar a veces la solución a la patología y en otros casos les va a sacar síntomas para que puedan seguir haciendo la actividad física, por ejemplo, si están en un periodo de competencia y no tengan que dejar de entrenar más allá de tener la patología. Espero que se haya entendido el video, les mando un saludo y nos vemos en la próxima clase.